cambiar la vista, ahí se ve mejor. Ahí estamos. Bueno. Muy bien. No, permítame un segundito. Ahí está. A ver. Bueno, empecemos aquí. Empezó un poquito a hablar de este tema el día de hoy. Razonamiento y lógica. A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando yo les pregunto algo acerca de razonamiento? Lo primero que se les venga a la mente, no quiero una definición, algo, lo que ustedes entiendan de esta palabra. Razonamiento. ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan esa palabra? Razonamiento. A ver, escriban lo que se les venga a la mente. No hay problema. A ver, ¿qué dicen ahí? Resolver ideas, ordenar ideas, comprensión, dice ahí, muy bien, analizar, comprender, pensar, muy bien, está bien. Y de hecho, pues tienen mucha razón. El razonamiento en sí, al final, pues tiene mucho que ver con lo que son las actividades de tipo mental, ¿verdad? Con lo que tiene que ver con la parte de comprender, eso es muy cierto. Al final, pues nosotros normalmente generamos lo que son ideas, ¿verdad? Esas ideas al final pues nos llevan a un fin, ¿no? O sea, nos ayudan a nosotros a lograr alguna meta determinada en función de un conjunto de reglas, ¿verdad? Entonces, nosotros normalmente el razonamiento lo vemos muy asociado con lo que es el hecho de venir y resolver problemas, ¿verdad que sí? Lo relacionamos mucho con esto. Y sí, nosotros como seres humanos, pues en su momento aplicamos tanto el razonamiento como la parte de la lógica. O sea, dice Rosendo ahí, realizar un análisis, así es, la parte de razonamiento, lógica dice que existe una secuencia como base de razonamiento. Sí, de hecho las dos van ligadas. ¿Sí? Eh, yo empiezo a generar un conjunto de ideas a través del razonamiento cumpliendo determinadas reglas, ¿verdad? Al final, pues la lógica como tal, pues podríamos considerarla como una metodología que nos va a ayudar a nosotros a venir y a poder definir si nuestros razonamientos pues son válidos o inválidos. Por ejemplo, el día de hoy, ¿verdad? Pongamos de ejemplo el día de hoy. Hoy, por ejemplo, nos levantamos a las 6 de la mañana y si ustedes salieron de su casa, sintieron el gran frío, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para alguien, pues uno viene, sale bien abrigado porque siente demasiado frío. Pues uno dice, la lógica y el razonamiento me dice a mí que es lo correcto, venir y abrigarme bien, ¿verdad que sí? Bueno, pero resulta que hoy a las 6 de la mañana tuve que salir tempranito a hacer un mandado y pues vi a alguien que iba en pantaloneta y con camiseta. ¿Qué se me viene a la mente? Uy, este está loco, se va a morir del frío, ¿sí o no? Esto puede pasar, bueno, pero cada quien tiene una forma de ver las cosas. Bueno, mi razonamiento me dice a mí que hay mucho frío, yo me debo abrigar porque hay mucho frío, pero para alguien más, el hecho de que haya frío, tal vez no siente frío, su lógica es, bueno, yo voy a salir a correr, pues me voy a poner pantaloneta y voy a andar en una camiseta o en este caso una playera para correr. Bueno, está corriendo, no siente frío, pero en su momento para alguien dirá, pues no es esta persona pues está loca, no tiene frío, ¿verdad? Pero todo dependerá de la lógica y el razonamiento de uno. Y ahorita les voy a mostrar. Veamos acá, por ejemplo. Entonces vean aquí. Aquí está lo que estamos hablando. Miren lo que dice la lógica. La lógica podemos considerarla como una ciencia formal, dice, y es una rama de la filosofía que estudia la estructura del pensamiento. O sea, si el razonamiento como tal puedo considerarlo como un conjunto de ideas, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace la lógica? Pues es una ciencia que nos va a ayudar ese conjunto de ideas o la estructura de esos pensamientos, ¿verdad? A través de diferentes métodos.
principios, en este caso específicos. Y miren algo importante, yo lo dije hace un momento, la lógica nos va a ayudar a nosotros a poder diferenciar entre lo que es correcto y lo que no. Es decir, lo que es válido y lo que no es válido. Esto es muy importante. Por eso es que esas dos van ligadas. Yo sé que es correcto, yo sé que es incorrecto. En su momento yo hice algo incorrecto, pero yo sé que hice algo incorrecto. Entonces, ¿quién me ayuda a definir eso? La lógica del pensamiento como tal. Veamos lo otro. Miren qué hace la parte del razonamiento. Vean, se refiere a un conjunto de actividades mentales consistentes en conectar unas ideas con otras de acuerdo a ciertas reglas. Al final, cuando nosotros venimos y empezamos a armar un conjunto de ideas, lo que estamos ya trabajando, si lo queremos ver de esto, son, armamos nosotros párrafos de ideas, empezamos a generar en este caso ideas que nos van a llevar a nosotros a poder expresarnos de cierta forma, ¿verdad? Entonces, a esas ideas, a esos pensamientos, en su momento nosotros les llamamos proposiciones, de ahí vienen. Yo creo que en su momento ustedes vieron las proposiciones como tal, como algún tema en algún curso de lógica, ¿verdad? Lógica matemática, me imagino yo. Y resulta que en su momento les decían, bueno, vamos a ver proposiciones. Y al final, ¿qué son las proposiciones? Pues son ideas, son oraciones, son frases que nosotros convencionalmente utilizamos. Solo que al final, pues cada una de esas proposiciones, pues nos va a permitir a nosotros, pues darnos a entender. Nosotros en todo momento estamos aplicando lo que son las proposiciones. Con el simple hecho de venir y realizar alguna afirmación, comentarle algo a alguien, yo ya estoy aplicando las proposiciones, ¿verdad? Ahorita que estoy explicándoles las cosas, ¿verdad? De cierta manera yo me estoy dando a entender a través de un conjunto de ideas, estoy dándoles en este caso o explicándoles diferentes puntos de vista que los llevan a ustedes a venir y aplicar su razonamiento como tal. El simple hecho de venir y entender lo que les estoy explicando, pues ya los hace a ustedes aplicar, uno, la lógica, dos, el razonamiento. Eso es lo que está pasando. Así sencillo. Al final, este conjunto de ideas, pues nos ayuda a nosotros a formar estos párrafos, ¿verdad? Que nos permiten a nosotros comunicarnos como tal. Ya más adelante, pues yo les voy a explicar que una proposición al final, pues no es más que venir, generar un pensamiento que nosotros en su momento lo podemos expresar como una oración, puede ser una oración afirmativa, una oración negativa, pero que nos va a permitir a nosotros venir y establecerle un valor de verdad, y ahí ya lo convierto en una proposición. O sea, si yo armé una oración, ¿verdad? Y esta oración al final yo le puedo establecer un valor de verdad, a eso lo puedo considerar como una proposición, ¿sí? Y ahí es donde yo empiezo a aplicar ese conjunto de ideas. En su momento ahí lo tengo remarcado como premisas también, se le puede dar ese nombre, ya sea premisas, oraciones, frases. Al final, pues con lo que nos vamos a topar son con proposiciones, ¿verdad? Así como existen las proposiciones, también existe su contraparte. ¿Cuáles no son proposiciones? ¿O en qué momento no estoy aplicando o no puedo aplicar una proposición? Ya lo vamos a ver. Entonces, al final, como les decía, la lógica y el razonamiento están combinadas, están ligadas. Uno es una ciencia que nos ayuda a estudiar este conjunto de razonamientos. Pero también la lógica como tal, pues nos dice si es válido o no un pensamiento, si es correcto o incorrecto, así de sencillo, ¿verdad? El razonamiento nos va a ayudar a nosotros a entender
a entender prácticamente todo lo que nos rodea, todos los problemas, todas aquellas situaciones que pueden estar a nuestro alrededor o en el ambiente, ¿verdad? A eso nos va a ayudar el razonamiento. Veamos acá. Hay tres tipos de razonamiento. Yo creo que en su momento ustedes lo conocieron como alguna metodología, me imagino. Pero vean, aquí tenemos el razonamiento inductivo, deductivo y analógico. Esos son los tres tipos de razonamientos que nosotros en su momento hemos aplicado. A ver, alguien de ustedes cuando estuve estudiando oyó hablar de esto, del razonamiento inductivo, deductivo, analógico? En su momento lo conocieron como algún método o alguna metodología, me imagino yo. ¿Alguien se recuerda esto así en confianza? Si no lo veo, no se preocupen, ¿no? Tampoco es pregunta de examen. A ver, dígame, pues, ¿alguien de ustedes vio esto en su momento? Cuando estuve estudiando diversificado. Solo de nombre. Solo de nombre. No, gracias. Ya. Está bien. De hecho, nosotros aplicamos esto constantemente. Cuando ustedes vienen y quieren resolver un problema, por ejemplo, bueno, cada uno de ustedes tiene una forma de pensar, cada uno de ustedes tiene una forma de analizar las cosas, ¿sí? Y algo muy importante en el curso, y se los digo acá, es no se den por vencidos cuando se les presente un problema y no lo puedan resolver a la primera. Bueno, ¿qué pasa si no lo resolvió a la primera? Pues lo vuelvo a intentar y a una segunda, una tercera, una cuarta. O sea, lo importante acá es no darse por vencidos con los problemas y no necesariamente solo con los problemas del curso de estrategias de razonamiento, ¿no? Con todos los problemas que se les puedan presentar, tanto en su carrera como en su vida diaria. O sea, la idea del curso es que ustedes entiendan que hay muchas formas de razonar, muchas formas de resolver problemas y entonces, ¿qué es lo que nos pide esto? Bueno, ver la manera de cómo resolverlos de la manera más práctica posible, de acuerdo a los recursos que tengamos. Bueno, veamos aquí. Entonces, como les decía, hay tres tipos de razonamiento y cada uno pues parte de algo, tiene una finalidad específica. Veámoslo aquí. Razonamiento inductivo. Vean esto. ¿Qué hacemos con el razonamiento inductivo normalmente? Pues bien, el razonamiento inductivo nos permite a nosotros venir, analizar un problema y verlo de esta manera. De lo particular o partir de pensamientos particulares e ir avanzando hasta llegar a pensamientos de tipo general, ¿sí? A ver, les voy a preguntar algo. Cuando ustedes les presentan un problema matemático, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen normalmente? Pueden escribirlo ahí si no quieren decirlo, o pueden hablarlo, no hay problema. A ver, ¿qué hacen ustedes cuando les presentan un problema matemático? ¿Qué hacen ustedes para resolverlo? A ver, pueden escribirlo ahí, yo voy leyendo. Pensar. Tratar de razonar el problema. Ajá. Leerlo y analizarlo. A ver, bien. Ver qué tipo de problema. Está bien, está bien. Va, veamos. Pues. Alguien me decía ahí pensar, alguien me decía analizarlo, alguien me dijo leerlo y analizarlo. O sea, ¿cuál es el orden correcto de acuerdo a lo que ya dijeron? Bueno, yo les presento el problema. ¿Qué es lo primero que hacen? Hay un paso antes de analizarlo. Leerlo. Bueno, ahí estamos. Primero lo leen. Después de leerlo, ahí empiezan a analizarlo, ¿verdad? Si lo queremos ver así sencillo. Después ya le buscamos una solución, como dice Pablo. Así es. Esa sería como que nuestra mecánica sugerida o a la que estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero de cierta forma, en su momento ustedes van a aplicar directa o indirectamente un tipo de razonamiento, ¿sí?
Por ejemplo, a ustedes les presentan el problema y les empiezan a dar indicios dentro del mismo problema. Entonces, por eso es que lo leemos primero, ¿sí? Empezamos a leerlo. Cuando lo vamos leyendo nosotros, pues empezamos a identificar ciertos indicios, ¿verdad? Y resulta que estos indicios al final, pues, no son más que pensamientos, ya sea particulares o generales. Entonces, si nosotros empezamos a analizar el problema desde el punto de vista de pensamientos particulares y al final llevamos a llegar a una conclusión de tipo general, pues eso es un razonamiento inductivo. Y ahorita lo voy a poner un poquito más claro con ejemplos. Veamos aquí. Aquí hay algunos ejemplos. Vean este. Vean este tipo de pensamiento. Este no es un problema, es un pensamiento como tal. O lo que en su momento nosotros veríamos como una especie de conjunto de oraciones. Veamos aquí. Cuando ustedes vean premisa 1, premisa 2, pues no son más que las oraciones en pocas palabras, ¿sí? O las proposiciones. Vean qué dice ahí. El plástico se dilata con el calor, la madera y el metal también. Conclusión, dice. Todos los cuerpos se dilatan con el calor. O sea, cuando ustedes vean un párrafo donde hay un conjunto de oraciones, ¿sí? Y esas oraciones empiezan con pensamientos particulares y terminan en algo de tipo general o universal, a eso se le va a llamar un razonamiento inductivo. Aquí lo separé para que ustedes lo vayan entendiendo. Donde dice premisa 1, premisa 2, pueden considerarlo también como oración. Oración 1, oración 2 y cuál es la conclusión de ese conjunto de oraciones. No necesariamente van a haber dos, puede haber una oración particular y terminar en algo general. Pueden haber 3, 4 oraciones. Ahí no hay problema. Entonces vean, la cosa es que ustedes entiendan que cuando vean un párrafo que tenga este tipo de esquema, que va de lo particular a lo general, pues eso va a ser un razonamiento inductivo, ¿sí? Vean, cuando dice el plástico se dilata con el calor, eso es algo particular, ¿verdad que sí? Están hablando del plástico. Cuando ustedes ven y leen donde dice la madera y el metal también hacen referencia a algo particular. Están hablando de la madera y el metal como elementos particulares. Pero entonces, ¿qué pasa? Después de relacionar cada uno de esos conceptos, llegan a una conclusión. Resulta que en conclusión todos los cuerpos se dilatan con el calor. Hay ciertas palabritas que nos ayudan a nosotros a entender si son elementos particulares o generales. Por ejemplo, el simple hecho de decir todos, yo ya estoy incluyendo a un conjunto grande de elementos y entonces eso es un pensamiento general, ¿sí? Hay ciertas palabras que nosotros usamos para elementos particulares. Por ejemplo, unos, ¿verdad? Si quieren verlo como palabras de oraciones, esos nos ayudan a definir elementos particulares, ¿verdad? O algunos, por ejemplo, también son palabras que están dentro de una oración para elementos particulares. O el, la, los, solo que tengo que tener cuidado también con las, en su momento también pueden hacer referencia a algo general, pero entonces ahí yo debo analizar bien lo que dice el párrafo para poderlo entender. Veamos el segundo ejemplo. Miren la parte de abajo. El primer ejemplo donde coloqué el plástico se dilata con el calor, la madera y el metal también. Ahí lo fui separando por oraciones o premisas para que ustedes vean bien que va de lo particular a lo general. Pero miren el segundo ya no lo dividí para que ustedes ya vean cómo se les puede presentar un ejemplo de esto. Roberto es estudiante universitario, dice, con una edad mayor a 18 años. Por lo tanto, todos los estudiantes universitarios tienen más de 18 años. O sea, con el simple hecho de decir que Roberto es un estudiante universitario con una edad mayor a 18 años, ya puedo hacer una conclusión. Por lo tanto, todos los estudiantes universitarios tienen más de 18 años. Fíjense, ahí solo hay un pensamiento particular. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la oración que define el pensamiento particular ahí en el segundo ejemplo? A ver, ¿cuál es el pensamiento particular en el segundo ejemplo?
Yo pienso Por que lo tanto, todos, ¿no? disculpa. A ver, no sé quién estaba hablando primero. Ashley, creo que era usted, ¿no? Lo siento. Hable, pues, no tenga pena. No se preocupe. Ahí está, Hay una lo opción, siento. hay una opción ahí para levantar la mano ahí para que yo pueda darles la palabra, así es más fácil. No sé si ya la vieron ahí en el Teams. Así ya vemos. A ver, pues, Ashley, diga usted lo que piensa. Y después Jonathan creo que estaba hablando también. Después va Jonathan. A ver, pues. Sí, yo solo le dije que tal vez todos, siento yo, no sé. Miren, pues, donde esté la palabra todos, eso hace referencia a un pensamiento general, ¿ya? No es particular. Pero estamos bien. Jonathan, ¿qué iba a decir? Yo también iba a decir la segunda parte, por lo tanto, todos los estudiantes. Ah, ya. Ok, está bien, Jonathan. Gracias. Vean, pues, explico esto. Yo les preguntaba cuál era la oración que me define algo particular. A ver, Rosendo. Ya que Roberto es un estudiante, porque estoy pensando como que algo así al principio, ya todos, pues ya es lo general prácticamente. Así es, correcto. Tiene razón. Selvin escribe ahí que Roberto es un estudiante. Sí, correcto, Selvin. Vean, pues. Aquí es donde yo quiero que quede claro esto. En su momento, tal vez alguien dirá, bueno, son oraciones, pero de estas oraciones yo tengo que definir el tipo de razonamiento. Entonces, lo primero que debo analizar es lo siguiente. Les estaba diciendo que el razonamiento inductivo es aquel razonamiento que nos permite ver las cosas de esta manera, de algo particular a algo general, ¿sí? Eso es lo que nos permite hacer el razonamiento al final, ¿sí? Pero hay tres tipos de razonamiento. O sea, yo puedo ver las cosas de diferentes maneras, pero ahorita estamos explicando el razonamiento inductivo. Fíjense, ¿ves? El inductivo, así sencillo, va de lo particular a lo general, ¿sí? O sea, yo puedo tener un conjunto de casos particulares y al final debo ver si mi conclusión viene y es de tipo general. Al decir general es que viene e involucra un conjunto grande de elementos. Y ese conjunto grande de elementos pues no son más que los particulares que estuve viendo al principio. Entonces, por ejemplo, acá, para el segundo ejemplo, donde dice, Roberto es estudiante universitario con una edad mayor a 18 años. Cuando hablan de Roberto, están hablando de un elemento particular, ¿verdad que sí? Ahí están hablando de un elemento particular. Donde dice, por lo tanto, ese por lo tanto es mi conclusión, ¿ya? Ahí viene mi conclusión después de esa palabra. Por lo tanto, o en su momento pueden encontrar ustedes, por lo tanto se infiere que puede variar, ahí no hay problema. Entonces, por lo tanto, todos los estudiantes universitarios tienen más de 18 años. Fíjense, donde dice todos los estudiantes universitarios, esa palabra todos involucra a un conjunto, a un gran conjunto que son todos los estudiantes al final. Entonces la conclusión a la que llegaron es que todos los estudiantes universitarios tienen más de 18 años y eso lo sacaron a partir de un pensamiento particular. Entonces ustedes tienen que ver ese esquema en el que se presenta. Si el párrafo o el conjunto de oraciones que ustedes están viendo empieza de algo particular y termina en algo general, entonces, el tipo de razonamiento que se aplica ahí es el inductivo. ¿Me doy a entender? Si su conjunto de oraciones empieza en algo particular y termina en algo general, pues ese es un razonamiento inductivo. Eso es lo que ustedes tienen que entender ahí. O miren la última parte, el último ejemplo. No necesariamente todo se puede ver con oraciones, sino que puede ser de un formato numérico también. O pueden haber en este caso proposiciones en un formato numérico. Veamos aquí. En la sucesión 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, el siguiente número más probable es 34, dice. Y esto me indica a mí que es un razonamiento inductivo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué puedo considerar a una sucesión numérica como un razonamiento inductivo? A ver, ¿quién me dice?
Recuerdo o les vuelvo a repetir el concepto de razonamiento inductivo, así fácil. El razonamiento inductivo va de lo particular a lo general o de pensamientos particulares a pensamientos generales. ¿Por qué piensan ustedes que esa sucesión numérica es inductivo o aplica el razonamiento inductivo? ¿Alguien? A ver, ¿qué es lo que piensan ahí? No se preocupen si en su momento se confunden. Ahorita están aprendiendo, no se preocupen. Ahí dice Selvin que va de menor a mayor. Sí, no necesariamente. A ver, alguien más. Rosendo, a ver. Sí, bueno, por ejemplo, es inductivo en el sentido que, por ejemplo, analizo 1 me suma 2 y Ajá, 1 más 2 y me suma 3. Entonces, si ajá. 3 y 5, entonces eso me hace pensar que lo general sería que ir sumando los anteriores para que me den el siguiente número. Ahí está, muy bien, correcto. Alguien más había levantado la mano, perdón, no vi. Gabriela creo que decía. Ahorita no vi. Sí, era yo. A Iba a ver, decir lo mismo, que ya nos habían mostrado un patrón, entonces que eso nos hacía pensar que así iba a seguir todo. ok, excelente, así es. Ahí ya lo entendieron bien. Resulta que las sucesiones numéricas son dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que donde dice el número más probable, que es 34, para que pudiera surgir, dependía de los anteriores, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por ejemplo, el 21 dependía del anterior, el 13 dependía del anterior. Entonces, al final, cada uno de esos números puede ser considerado un elemento particular, pero el último número puede ser considerado un elemento general porque es el resultado de todos los anteriores, en pocas palabras. Entonces, las sucesiones numéricas tienen un formato de pensamiento inductivo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende esto? ¿Estamos bien? Sí, ¿Preguntas? ingeniero. Bueno. Si tienen dudas, pregunten con confianza. No se preocupen. Si algo no se entendió, díganme, por favor. Es importante que ustedes entiendan esto. Ya más adelante los voy a poner a trabajar una serie de ejercicios para que ustedes lo apliquen de mejor manera. Ahorita estamos viendo los tipos de razonamientos y cómo es que se presentan, ¿no? Cómo es que los puedo yo identificar, más que todo. Bueno, a ver, pues. Voy a parar un ratito acá en cuanto al contenido y como les había dicho, voy a hacerlos pensar un poquito. Espérense, voy a ver acá. Denme un momento. Esta última parte la vamos a dedicar para que ustedes recuerden algo. Vamos a hacer un par de ejercicios. Ya después, en el transcurso ya después de finalizar el curso, yo les voy a habilitar el primer ejercicio de a pensar, ¿sí? Su primera actividad de un puntito, no la vayan a perder, por favor. Les voy a subir esa actividad para que ustedes la resuelvan, la suben y, y ahí empezamos ya con el curso formalmente. Ahorita pues fue una introducción y al próximo día de clases pues ya ya retomo el contenido. A ver, veamos ahí. Solo, aquí está. Vamos a configurar esto. Ahí está. Bueno, pues vamos a resolver dos ejercicios ahorita en clase, ¿sí? Dos ejercicios, dos pequeños ejercicios, para ver cómo están ustedes. Otros años he hecho unos ejercicios que van identificados a sumas. Yo les preguntaba en su momento, otros años a sus compañeros que han pasado por este mismo curso, si saben sumar. Esa es la pregunta del millón. ¿Saben sumar? Me dicen que sí, pero ahora ustedes los voy a hacer analizar de otra manera. A ver, pues, presento el primer ejercicio. No se preocupe si no lo entiende la primera, vuélvalo a leer. Algo muy importante de los problemas es saber, número uno, leer. Es importante.
cuando uno lee corrido los problemas, se salta los signos de puntuación increíblemente, por saltarse los signos de puntuación a veces no se entienden los problemas, es increíble. Entonces usted lo lee una vez, lo lee una segunda vez y resulta que no lo entendió, pero lo lee una tercera vez más despacio y al fin va comprendiendo. Y de eso se trata esto. Número 1, leer correctamente para poder comprender qué es lo que nos están planteando. Veamos aquí, pues. A ver, pues, primer ejercicio, ahí le puse ejemplo 1. Después yo les voy a dar la respuesta, pero vamos a darle tiempo a los ejercicios para que ustedes puedan resolverlos. Vean, pues, lean este primer ejercicio. Ahí están las posibles opciones de respuesta. Pueden colocar ustedes ahí en el chat la opción que consideren correcta. Ahorita no les voy a decir mayor cosa, ¿sí? Léanlo, analícenlo, lo responden de acuerdo a lo que entendieron y después vamos a hablar un poquito acerca del problema, a ver qué entendieron. Vamos, pues. Bueno, ¿cómo vamos? Preguntas. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende lo que pide el problema? Rosendo dice 8, Shelder dice 6, Ashley dice 8, Andy dice 8. Bueno. Respuesta correcta para los que ya terminaron es la de 8. ¿Qué pasa ahí? Ahí les están diciendo que cuántas monedas se tienen que cambiar en este caso para poder venir y formar un cuadrado de 6 monedas. Bueno, para resolver esto, pues, si lo quieren ver de esta manera es bien sencillo. Al final, pues lo que tenemos que hacer es simplemente colocar una moneda sobre otra, ¿verdad? Y ver que el cuadrado, pues, en sus esquinas, pues, tenga 6 monedas. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven aquí, están numeradas las monedas, ¿verdad? El 12 y el 2 puedo colocarlas sobre el 1, el 11 y el 9 puedo colocarlos sobre el 10. Ahí yo tengo 2 esquinas, ¿verdad? El 8 y el 6 sobre el 7, el 3 y el 5 sobre el 4. Entonces al final formo un cuadrado. Y ahorita les voy a mostrar la siguiente manera, la siguiente imagen. Y ahí está la resolución. Dice, para obtener lo deseado, ubicamos una moneda sobre otra y dejamos 3 monedas en cada vértice. Es decir, cada esquina va a estar formado por 3 monedas. Al final se cumple la condición de que hayan 6 monedas de cada lado, pero resulta que para eso tuve que mover, en este caso, por lo menos 8 monedas. Esa es la respuesta. Entonces, para los que colocaron 8, estamos bien. Esa es la respuesta.